¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Soy la Tour. Hoy tenemos el honor y el agrado de tener entre nosotros a María Rey Gada, candidata a diputada nacional, si no me equivoco. ¿Cómo está, María? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Así es, soy candidata a diputada nacional. Hasta el 10 de diciembre soy senadora provincial por la tercera sección, matancera. Matancera, oriunda de Matanza. Nací en la ciudad de Buenos Aires, pero vivo en La Matanza. ¿Ahí empezaste la militancia? No, empecé antes. Empecé desde ayudar en una parroquia en la Villa 31. Ahí nos fuimos acercando al padre Mujica. Estábamos en otra parroquia. Al padre, bueno, lo asesinaron. Fue gran conmoción para todos nosotros. eh, y bueno, ya despuntábamos que éramos catequistas de la iglesia del tercer mundo y el cura donde estábamos no congeniaba con eso. Y después empecé a pensar que no era evangelizando que íbamos a transformar el mundo, que la política tenía que intervenir para poder modificar las cosas que estaban dadas. Qué Mi bueno. familia fue gorila, es gorila. ¿En Cuando serio? yo empecé a ir a ayudar a la capilla y me topé con el otro mundo que yo no conocía, vivía en Barrio Norte, y me di cuenta que no era que estaba establecido por una voluntad divina, sino que era la injusticia lo que estaba marcando quienes vivían en la villa y los que vivían en Barrio Norte, y me rebelé y volvió Perón, y ahí empecé. Es más, uno de los muchachos de la parroquia, en un momento le digo, ¿qué? ¿Vos vas a ir a recibir a Perón? ¿Sos peronista? Le digo, ¿y qué crees que sea? Y fue, porque yo no sabía dónde quería empezar a militar y todavía no tenía definido dónde. Bueno, a partir de ese momento que Alfredo me preguntó qué cree que sea, soy peronista. Claro, porque la idea es la idea que comulgaban los curas del tercer mundo. Esta idea de que la injusticia no es divina y que no nacemos pobres y estamos condenados a morir así, sino que hay una estructura social que es más condenatoria y sobre todo si no hay políticas públicas que atiendan. Es así. Y entender que la pobreza es producto de la riqueza, de la acumulación de otros. Cuando empezamos a entender eso, empezamos a ver cuáles son las medidas que hay que tomar en cualquier lugar y que esas cosas, como lo decía Evita, suceden si hay un Estado que empieza a regular. Y bueno, después decidí ser maestra. Fui maestra un tiempo por Rafael Castillo, empecé a trabajar en La Matanza y ahí empecé a enamorarme de La Matanza. Dictadura mediante, fueron a la casa de la persona con la que vivía en aquel momento, de Pablo, y bueno, ante esa, él ya estaba viviendo conmigo, así que zafó, pero bueno, ametrallaron la puerta de su casa, un gran susto para quien fue mi suegra, y ahí decidimos irnos a vivir a Neuquén. No queríamos el exilio porque nos parecía que se nos iba a hacer muy difícil después volver y queríamos estar en nuestro país. Em, y en Neuquén empecé a trabajar de maestra nuevamente, pude volver a trabajar de maestra hasta que firmamos una planilla donde después me enteré que esos eran los datos que se enviaban a la CIDE, nos volvimos a sentir eh, en situación de peligro y volví y estacionamos en La Matanza y nunca más me fui. En Rafael Castillo estacionamos. Ahí me quedé a vivir un tiempo y ahora vivo en Aldo Bonzi, que es un lugar que me encanta. Bien El primer matancera. cordón, Sí, ¿eh? bien matancera, Sí, bien bien matancera. matancera. Bueno, contando esta historia, creo que me obliga a preguntarte qué opinás de los dichos y sobre todo de la nueva forma de comunicar desde cierta ala de la política con el negacionismo, ¿no? Y con otra revisión, están haciendo otra revisión histórica donde creíamos que teníamos más o menos la historia saldada o ciertos acuerdos comunes, incluso entre los propios personajes de la política o aquellos que tenemos política, de bueno, esto ya está saldado, hay otras cosas para discutir, se ha abierto de vuelta la temática. No sé cuál es la opinión que te merece a vos, sobre todo haberlo vivido en ese entonces. Vos sabés que no soy de quienes hacen alarde de su situación de haber
sufrió la persecución. Pero venía para acá y lo escuché a Daniel Goyán, hay que escucharlo. Estuvo desaparecido un tiempo, fue torturado, después pasó al PEN, pasó a la cárcel legal, va a si era legal, a la cárcel visible. Y la verdad que escucharlo a él alguna cosa me movió, por eso me saltó la memoria ese momento. Y, y estamos por celebrar los 40 años de democracia, y fueron 40 años con idas y venidas en términos de política, pero siempre con construcción, en el análisis que tenemos que tener, construcción eh, que no fue de un día para el otro. Lo que vivió Alfonsín tratando de enjuiciar enjuiciando a las juntas, no tratando, enjuiciando a las juntas, l- los milicos la envalentonada de los milicos pidiendo punto final y obediencia debida, esas dos leyes que paralizaron los juicios que se estaban haciendo. em, Después pasamos por las amnistías del Menemato, y fue Néstor el que le puso nuevamente la mirada correcta. Había habido terrorismo de Estado, había habido persecución a quienes militaban por una sociedad más justa. Em, para nosotros en las escuelas fue algo muy fuerte. Había, bueno, además de que habíamos vivido de contar algunos cuentos con las tapas cambiadas en la época de la dictadura, que era lo que hacíamos para poder leer a Elsa Bornemann, por nombrar alguna de los escritores infantiles y escritoras, y poder celebrar el 24 de marzo diciendo todo fue muy fuerte. Me acuerdo que cuando se declaró el feriado del 24 de marzo y se estableció con más fuerza, siempre había en el calendario escolar que de ese día había que hablar en la escuela, pero cuando se institucionaliza con más fuerza el acto por la recuperación de la democracia, por lo que había, digamos, en repudio al 24 de marzo, me acuerdo que en el sindicato, en el SUTEBA, hicimos formación a delegados para poder encarar la temática y venían desesperados porque querían saber cómo tratar el tema, ese tabú que habíamos tenido durante muchísimo tiempo en las escuelas y en la sociedad, eh, que no habíamos podido hablar, no habíamos podido contar lo que había pasado y sobre todo no habíamos, em, no habíamos podido mencionar con orgullo, ponerle en mi escuela, yo le pedí a una docente, a una preceptora de tercer ciclo, que ella leyese, que ella hablase, leyó porque le costó, que ella hablase el 24 de marzo y yo expliqué por qué la elegía a ella, que también había estado desaparecida en época de dictadura. Poder decir esas cosas desde las personas que habían protagonizado las distintas situaciones fue fuerte. Lo de Néstor fue algo maravilloso. El poder sentir que de verdad se establecía lo que realmente había pasado. Las madres, las abuelas habían luchado como mujeres, organizándose contra una dictadura, contra el terrorismo. No fue guerra, no hubiese... alguien lo dijo hace poco, ya no recuerdo quién. No hubiese habido desaparecidos. Si Claro. desapareciera porque no se podía mostrar lo que estaban haciendo. Eso ya nos indica que no fue una guerra. Había una militancia, real, había habido lucha armada en algunas organizaciones, pero a quienes se persiguió fue a todos los militantes que abrazábamos las causas populares. Sí, esto de la idea de los dos demonios, ¿no? De esto de que hubo una guerra, se cae, creo que se cae por todos lados, desde donde se parte de la base que hubo desaparecidos. En ninguna Exactamente, guerra habida exactamente. que hay, y creo que las que habrá, los delitos de guerra no permiten ni las torturas, ni desaparecer, ni matar a tu enemigo una vez que lo tenés cautivo, porque tampoco se lo puede tener cautivo. Pero retomando esto, ¿cómo se encara la militancia con esta nueva idea? Mira, yo lo que creo es que estamos económicamente tan mal que nos cuesta hablar de esto,
porque la gente está preocupada por otra cosa. Los militantes sabemos qué es lo que nos quieren decir. En realidad nos están hablando a nosotros. Nos están diciendo que ojo, que eso se puede repetir. Por supuesto, nunca sería, no puedo anticipar, pero las persecuciones que vivimos en la época del macrismo, de Vidal, son las que se reiterarían. No puede haber una política de ajuste sin represión. Y desmistificar también es quitarle valor a esos militantes, a esos 30.000 compañeros y compañeras que perdieron la vida. Es minimizarlos. Eso es lo que pretenden. Y bueno, ahí es que tenemos que recordarlos, tenemos que seguir planteando lo que significó el 24 de marzo y seguir celebrando que recuperamos la democracia y no bajó del cielo, la tuvimos que construir la democracia. Y los trabajadores y trabajadoras tuvieron mucho que ver, todo lo que fueron las luchas internas en las fábricas para no perder el trabajo, las luchas de los partidos políticos. Creo que hoy también es importante y sobre esto tenemos que trabajar. La multipartidaria que generó las marchas pidiendo la recuperación de la democracia fueron la marcha de la CGT el 30 de marzo. Pidiendo la democracia y por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y las marchas posteriores de la multipartidaria fueron hitos juntamente con la pelea de las madres y de las abuelas. Y la guerra es así, contra quienes todavía ocupan las Malvinas, fue también, digo, los loquitos son peligrosos. No, claro, los loquitos son peligrosos. Los borrachos también son peligrosos, así que veamos qué votamos. Gran título me dejaste, pero sí, creo que hay una diferenciación clara entre cuáles son los candidatos de cara a las presidenciales. También te quiero llevar a, tomando algo que dijiste, que fue, claro, estamos tan mal económicamente que desde la vereda de enfrente pueden abrir distintos tipos de temáticas y abanicos y poner en tela de juicio incluso aquellas temáticas que ya estaban saldadas. ¿A qué crees que se le atribuye en la actualidad esta situación económica? Si solamente depende de dónde venimos, si bien tenemos en claro, algunos sí, otros no, de la deuda que tenemos que pagar con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, sino también hay una mea culpa de una mala gestión de estos últimos 4 años. La deuda hay que ponerla, lo vamos a tener que seguir diciendo, porque tiene que quedar claro que la contrajo Macri, no la contrajo Alberto. Alberto quizás después no pudo manejar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para hacerlo de otra forma, reestructurarla, plantear alguna otra cuestión, pero la deuda es de Macri. Cuando él tomó un país desendeudado, un país y las familias desendeudadas, ¿sí? Que esto también hace al tema del proceso económico que estamos viviendo. Después tuvimos la pandemia, que tampoco es menor, un país que no pudo producir, como el resto de los países del mundo, donde después de ese periodo hubo inflación. Al no producirse en nuestro país, sobre todo, no teníamos posibilidades crediticias por la deuda que había contraído Macri, y por lo tanto hubo que emitir para poder comprar desde los respiradores, ampliar los hospitales, las salas de terapia intensiva, el alcohol en gel que llegaba a las escuelas, a los hospitales, digo, todo lo que tuvo que poner el Estado y las vacunas, que son las que nos permitieron salir de ahí. Ojo con esto, que quienes están muriendo ahora de COVID porque no se vacunaron. Así que hay que ir al vacunatorio y vacunarse. Y bueno, eso mientras no salíamos a comprar, estábamos aislados, no se desató ninguna situación económica compleja, pero después eso obviamente provocó un proceso inflacionario. Ahora, lo otro que genera un proceso inflacionario también es la mayor concentración de riquezas. La, el- el- Esta situación
Axel Kicillof lo explica, él que es un economista, siempre nos dicen que el aumento salarial de los trabajadores provoca la inflación. Y la realidad es que lo que hoy está provocando el proceso, está impactando en el proceso inflacionario, es la concentración de riquezas en un sector cada vez más chico de la sociedad. La remarcación y esto, Marra, el candidato a la Ciudad de Buenos Aires, trabaja de eso. Su familia tiene una empresa de venta mayoritaria de dólares. O sea, nos quieren vender lo que ellos producen. Nos quieren y sepamos que todas las medidas que estuvo impulsando Massa después de lograr el desembolso del Fondo Monetario Internacional, lo que nos estaba hablando es justamente de que hay que repartir la riqueza en nuestro país. Y eso tiene que ser para nosotros el norte. La dolarización lo que va a producir es quedarnos todavía, a ver, yo lo digo, logramos que no se firmara el ALCA. Si se dolariza, va a ser peor que lo que pudimos frenar con no haber firmado el ALCA. En un momento en que además el mundo está discutiendo una nueva moneda, salir del intercambio a través del dólar, y nosotros queremos ir a contramano. Ahora, lo que la gente se imagina es que si cobra 200.000 pesos en la fábrica donde está laburando, o si gana en las changas 150.000 pesos, que va a cobrar eso convertido en dólar. No, hoy ya Milei ayer lo aclaraba. Cuanto más caro esté el dólar, más fácil le va a resultar dolarizar si es que él asume como presidente. Bueno, eso es lo que tenemos que impedir, que sigan avanzando en esta corrida cambiaria que están provocando en este momento, porque ya se sienten que pueden llegar a la Casa Rosada y entonces quieren hacer el trabajo más fácil para ellos. Sí, Espero que Massa, esto que está diciendo, lo podamos ver. Acá hay quienes están generando un golpe económico en nuestro país y lo tenemos que frenar. sí, que la variable de ajuste, como siempre, a la hora de dolarizar, si se implementa estas políticas monetarias, sean los trabajadores. Bueno, un Siempre. sueldo baratísimo Es podría así. llegar a ser si se dolariza. Hoy por hoy estaríamos hablando si un sueldo mínimo hoy está rondando aproximadamente 100, $200, pasaría a 50, pasaría Sí, a o 100 30.000. dólares. Claro, es una locura. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo crees que si se está llevando, esta es la pregunta, si se está llevando bien la campaña, porque Massa es ministro de Economía, ¿vos crees que se está comunicando bien o está llevando bien la campaña sabiendo que a la vez que tiene que proponer nuevas políticas públicas, nuevas propuestas de cara a futura, también cada 5 minutos tiene que hacerse cargo de los 4 años de gobierno, de hacerse cargo de, bueno, yo soy el ministro de Economía, y tener que hacer todo el tiempo un mea culpa de, bueno, explicar, como que siempre le están corriendo el arco, como, bueno, tengo que hablar de las propuestas. No, la mejor pedir perdón. Es bastante difícil a la hora de encarar. Es difícil, él asume los desafíos, tiene una voluntad de poder grande y está bien en una persona que tiene que dar vuelta a la situación que estamos viviendo, tiene que tener mucha firmeza, así que yo lo que veo es que tiene decisión y claro, está en el momento más difícil. A horas de las elecciones siempre hubo movidas cambiarias, corridas cambiarias en los días previos a las elecciones, pero bueno, estamos en un momento extremadamente difícil, tenemos que cortar ese tema. Y después hacer muchísima docencia todavía. em, el tema de los impuestos, ¿qué significa? Yo aplaudo la medida de no pagar IVA en ese sector social que está por debajo de quienes ya no van a pagar más el impuesto a las ganancias, ¿no? Las dos cosas son buenas, pero me inclino más por celebrar y festejar, la otra también, sobre todo por la concepción, el salario no es ganancia. Pero quienes no llegaban a pagar el impuesto a las ganancias estaban pagando el impuesto más recesivo de nuestro país, que era el IVA. No quiero dejar, Ese no quiero dejar sector pasar hoy esto. no lo tiene que pagar más. Eso es el camino que tenemos que llevar adelante. Responsabilidad fiscal en aquellos que tienen poder económico para hacerlo. Porque después le exigen al Estado
que les garantice todo, la ruta, la luz, No quiero dejar pasar esto. la vereda. La política pública de quitarle el 21% a los bienes esenciales, o sea, a los alimentos, y después ver que los grandes monopolios de supermercados remarcan el 21% a la semana de haber sacado la medida. O la guardan esperando que... Es ¿Crees? constante la pelea esta, es constante, tienen mucho poder quienes manejan esos resortes. La inflación en todo el mundo fue principalmente sobre el rubro alimenticio, con menos inflación, pero lo más grave fue... Ahora, en nuestro país, que produce alimentos, la verdad que es muy, muy brutal. ¿Cómo se les puede disputar el poder a estos tipos? Y primero tenemos que hacer mucha docencia, porque la verdad, y acá creo que hago el mea culpa nuestro, ¿no? Desde organizaciones sociales, sindicales, tendríamos que habernos expresado, quizás es como una deuda, no exigiendo al gobierno, pero planteando, acá estamos, basta a los sectores económicos, basta al Fondo Monetario Internacional que siguió presionando, pero sobre todo basta de remarcación. Hicimos algunas cosas, pero medio como aisladas. Tendríamos que haber mostrado mucha más fuerza y mucha más unidad, y creo que eso es lo que tenemos que encarar de aquí en más. Aún ganando Massa, aún ganando Axel, aún ganando más intendencias, tenemos que mostrar fuertemente dónde está el poder que está produciendo estas cuestiones. Si queremos un gobierno que aplique medidas con firmeza, necesitamos mostrar que hay con qué hacerlo. A Massa le dije, acá está en un acto en la CTA, que apretar el acelerador, que el combustible estaba en la clase trabajadora, y tenemos que mostrarlo. Llevándote la política territorial, ¿cómo ves actualmente la matanza de las intendencias del conurbano o de los distritos poblacionales de las urbes más grandes de la Argentina? Es donde más la ha golpeado la situación económica. Sí, los intendentes igual no mm, pueden tener, digamos, intervenir para que haya más industrias, pero el tema Sí, no tienen demasiada más, incidencia no, en no la tienen tanta economía. incidencia en la economía, Yo lo que me exactamente. refería es cuáles son las políticas desde la intendencia de la matanza que pueden ser paliativas para esta situación económica, dado que en la matanza es uno de los sectores Los más mercados golpeados. territoriales que están poniendo cada vez más con valores incluso más baratos que el mercado central, vivo cerquita, así que los conozco. Esto es importante y después las políticas deportivas que tiene La Matanza son bastante interesantes. Ha asumido ese desafío, no solamente los polideportivos que hay en distintos lugares, ahora se va a hacer en la zona más sur de La Matanza, y el tema de las universidades, de generar más capacitación. Ahí estamos peleando con los de Juntos por el Cambio que no quieren aprobar la Universidad de González Catán, porque dicen ya hay una universidad en La Matanza. Bueno, pero La Matanza es extensa y además sería otras facultades, otros rubros de estudios, lo que el CUDI ya está funcionando, es un centro universitario que hoy, con el presupuesto de otras, con la extensión universitaria de otras universidades, la de Quilmes, la UBA, la de Hurlingham, no me acuerdo cuál más, está funcionando ese CUDI. Queremos que se independice, que sea una universidad provincial, y eso es para que los pibes, las pibas que terminan la secundaria en Virrey del Pino y en Catán puedan seguir sus estudios, puedan apostar a otras carreras que están muy vinculadas l- con los trabajos actuales, ¿no? Con la comunicación, con la robótica, con... Sí, marketing digital, investigación. Exactamente. Ese, che, no sabía eso de la Universidad de González Catán, que estaba Sí. parado por ese motivo. Yo como estudiante, yo estoy estudiando abogacía, muy cerca de recibirme de abogado en la Universidad de La Matanza. Saber que está muy cerca. Yo soy de 3 de febrero, en 3 de febrero no hay una universidad que tenga la carrera que yo he elegido. Saber que la Universidad de La Matanza, que es una universidad nacional, que está acá nomás, que entras y realmente es otro mundo. No es que estoy diciendo, no parece Argentina. Sí, sí, es Argentina. Está llena de argentinos, de argentinas y de muchos compañeros latinoamericanos de países limítrofes.
pero saber que hoy por hoy es la Universidad Nacional con más recibidos y con más matrículas activas por año dentro de la Argentina, para mí principalmente es un orgullo, y yo no soy de La Matanza, soy de 3 de febrero, pero como estudiante de La Matanza decirlo, yo no sabía que en González Catán, la universidad que se estaba puesta a punto, hace muchos años los compañeros venían diciendo, y sobre todo aquellos que tienen que venir del fondo de La Claro, Matanza hasta San Justo, como diciendo, che, si llega a abrir en González Catán, me soluciona 1 hora de viaje, 40 minutos de viaje todos los días, exactamente. y está parado porque, Está funcionando, sí, pero sí, con sí, presupuestos de las otras universidades. Por supuesto, no puede realizar investigación, no puede abrir otras carreras más interesantes, más complejas. Junto por el Cambio no quiere dar ese voto. Esperemos, a ver, no lo quisieron dar en la Comisión de Educación que yo presido, logré después seguir avanzando en algunas cosas que utilizaban, esgrimían como excusa para no votar de manera positiva, ¿cuál es y la en excusa? la comisión de presupuesto logramos el dictamen positivo para que se pueda tratar en el recinto, pero no quisieron tratarlo en la última ¿Cuál es sesión. la excusa que puede llegar a usar? Como diciendo, ¿cuál es la excusa? A ver, Electoral. No quieren que tengamos un triunfo electoral. No quieren que podamos esgrimir que para nosotros los pobres sí pueden entrar a la universidad. Eso es lo que nos diferencia. Esa universidad estaba construida, se tenía que inaugurar en 2016 y Vidal no quiso que se inaugurara. Y Macri no quiso que se inaugurara. La estuvimos sosteniendo entre docentes, el sindicato generábamos algunas capacitaciones, la UNIPE generó formación de docentes, se hicieron actividades, pero no podíamos lograr que funcionara como una universidad, que era una apuesta, además, cuando yo me enteré que iba a haber una universidad, yo me jubilé en Virrey del Pino. Así que saber que los estudiantes de esa zona iban a poder tener una universidad cerca era maravilloso. Es maravilloso. Sí, me parece loquísimo que esta puja electoral o se tengan estos prioritos morales, esta Pero es mezquindad una política. concepción, ¿eh? ¿Para qué tantas universidades? Es una concepción. Lo que dijo Vidal lo dijo a puertas cerradas, no lo iba a decir en un set de televisión, pero es lo que piensan. ¿Para qué? Si los pobres no pueden llegar a la universidad. Y los pobres llegan a la universidad y se reciben, lo muestra la Universidad de La Matanza. Y el resto de las universidades, la de Quilmes es otra muy La de importante Varela para, Jaureche bueno, la Jaureche, es sí. es No, una por eso. locura. Y ahora el programa Puentes, que es generar en el interior de la provincia de Buenos Aires este puente entre universidades del conurbano y las ciudades del interior, con 200.000 habitantes que puedan tener las carreras que en ese lugar son las que están aspirando lograr. Esto hace que el arraigo en los pueblos sea también en las ciudades del interior, sea protegido, digamos, desde este lugar. Muchos se vienen a La Plata o se vienen a la ciudad de Buenos Aires para estudiar y se quedan. Se alejan de la familia y consiguen trabajo mientras estudian y se quedan. El arraigo es importante. Porque además lo vimos también en época de pandemia, nos dimos cuenta que era como más sano, ¿no? Vivir en el interior de la provincia. Bueno, ahora Ah, también por estas una cuestión. políticas, porque es lo que se necesita, es entonces construir viviendas, se han construido, hay proyectadas más de 60.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires, y generar más trabajo, industrializar también el interior de la provincia de Buenos Aires, con las economías regionales, viendo cómo agregarle valor productivo a lo que hoy se está produciendo, pero ver la provincia en un todo y no como que el interior de la provincia es el patio trasero del conurbano, es lo que Axel está haciendo y es darle identidad a la provincia de Buenos Aires, y creo que eso es lo que va a hacer que sea elegido, porque la verdad que su recorrida con el Clio fue para estudiar qué se necesita en la provincia de Buenos Aires y la ha llevado como propuesta en todos estos 4 años de gobierno. Como trabajador de la educación también me obligás, porque lo acabas de nombrar, esta idea también que tiene el partido político que salió primero, la idea de privatizar las escuelas, la idea esta de los vouchers, la idea esta de, por ejemplo,
la de la Universidad González Catán. Bueno, no, si no funciona y está ahí, bueno, que se encargue un privado, que la pague no sé quién, bla, 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 a mí que me importa, si los pibes que están viviendo ahí cerca, los pibes y pibas que están viviendo ahí cerca no tienen acceso económico para poder ingresar a la universidad, y bueno, lastimosamente se tendrán que quedar afuera de los estudios de alto grado. Ahí tenemos que plantear que el que dice que es nuevo, el que viene con propuestas novedosas, con nada, eso fue en el 2001, ¿eh? Las propuestas neoliberales de los 90 y que terminamos con lo que pasó en el 2001 eran estas. En nuestro país, en Salta, hubo vouchers. ¿Qué significa eso entonces? Que la escuela del bar, pues no es que te van a dar un voucher, él lo dice además muy cómico, ¿no? Yo le doy un voucher y elige la escuela. Eh, no va a ir al Santa Rosa de Lima, va a seguir yendo a la misma escuela del barrio. Al Santa Rosa de Lima vas si pagás, por decir, una escuela Sí, 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 de sí. barrio, tampoco están, no van a ir al Word, no van a ir a esos A la UADE, lugares, no van a tener, claro, claro. no, no. Eh, pero, ¿qué pasaba? Se perdía el profesor de educación física, se perdía la hora de plástica, se perdía el equipo de educación, de orientación educacional, se quedaban las escuelas, algunas escuelas en algunas provincias tenían solamente la maestra dando matemática, lengua, naturales Y y sociales. sociales, y se acabó. No había más nada. No había ni siquiera idioma, no había ninguna otra cuestión. La desinversión de la educación ya la vivimos. Y así fue como estalló también en el 2001, así fue como pedimos durante 3 años en el ayuno docente la ley de financiamiento educativo que después la logramos con Néstor. Qué loco, que parece lejanísimo. Bueno, por lo menos para mí me parece tan lejano y volver a esto. Yo no me acordaba, claro, que me dijiste en el 2001. Yo pensé que te ibas a remontar diciendo, no, bueno, cuando las escuelas eran privadas y no No, tenían el acceso 2001 obrero. lo vivimos, Yo sí, pensé que sí. no, fue antes de. Yo pensé que me ibas a traer a la historia del peronismo como diciendo, no, bueno, llenamos la universidad de hijos de obreros. Claro, en el 2001 López Murphy, que si no me acuerdo, que duró 2 semanas de ministro de Economía, junto con Pato, con la Sí. gran Pato Bullrich, le recortaron un 13% en las universidades públicas, no solo a los jubilados, ahora que me acuerdo. Y no solo universidades públicas, sino casi toda Es la más, educación. la ley federal de educación primarizó los primeros años de la secundaria. Eh, con la nueva ley de educación nosotros lo que planteamos fue la obligatoriedad de toda la secundaria, pero volver a la escuela secundaria desde los 12, 13 años. Eh, es lo que tuvo Chile y las grandes movidas de los estudiantes chilenos eran reclamando una educación pública como en la Argentina. El tema del voucher, el tema de la municipalización de la educación, que a veces incluso algunos nuestros dicen, bueno, pero si lo maneja el municipio quizás es mejor. Eso es fragmentar cada vez más el sistema educativo y lo que nosotros necesitamos a través del sistema educativo es darle las mismas posibilidades a todo el mundo, que todos puedan ir a escuelas que les permitan después seguir estudiando en estas universidades que sabemos que se pueden llenar de pobres también. Eso es lo que nos diferencia. Obviamente que con la educación solo no se avanza, hay que formular políticas para seguir generando empleos y hay que repartir la riqueza para que el empleo en un gobierno peronista les dé posibilidades al trabajador y a la trabajadora de tener, nosotros estamos diciendo vamos a perder tal cosa y tal cosa y tal cosa, que es el aguinaldo, las vacaciones, la estabilidad. Hay una mayoría de trabajadores y trabajadoras hoy que no tienen ni aguinaldo, ni vacaciones, ni estabilidad. Y tenemos que lograr que esos derechos consagrados por el peronismo sea para todos los trabajadores y trabajadoras. Ahí es donde hay que poner la mirada y ahí es donde al no tener esto que estamos diciendo que lo van a perder, no se comprende qué es lo que se puede perder. Tenemos que lograr que entiendan que lo pueden ganar, que pueden ganar las vacaciones, que pueden ganar el aguinaldo, que pueden ganar la estabilidad, que pueden ganar incluso que sea positivo poder salir de mi casa para ir a trabajar y encontrarme con otro que me permite organizarme sindicalmente. Este home office también nos desquebrajó un poquito como clase trabajadora. Hay mucho trabajo informal que es pobre, pero hay otro trabajo informal que es de sueldos bastante elevados y no se comprende qué es lo que le pasa al resto de los trabajadores y trabajadoras. Al estar aislado solo,
no se ve todo el panorama para poder entender y sentirse que se pertenece a una clase. Sí, creo que también desde los medios de comunicación se ha demigrado y devastado bastante lo que es el sindicalismo, ¿no? Se lo ha visto como el malo de la película. Mirámelo a mi querido Robbie, que denostado por la Bullrich, y es quien le dio pelea cuando Vidal dejó de invertir en las universidades, dejó de invertir en infraestructura escolar, y hoy la sentencia por el juicio de la muerte de Sandri Rubén, eh, que fue cárcel para el gasista que hizo las cosas mal, eh, pero también está planteando que tienen que declarar Sanchezini, que era el director general de escuela de ese momento, y Vidal, porque son también responsables de esa muerte de esa vicedirectora y ese auxiliar que tendrían que estar en este momento trabajando en su escuela. ¿Ministro de Educación en ese momento era Finocchiaro? No, Sanchezini, que creo que ahora no sé. Ah, Finocchiaro de Nación. Ah, pensé que era de provincia. Claro, claro. También. Sí. Matanza. Sí, yo dije, bueno, capaz que tiene que estar todo Pero no muy... se presentó como candidato a intendente, ¿viste? Se ve que sabe que no, Sí, no igual va lo que... más. bueno, ¿qué opinión te merece lo que has sacado en Matanza? Eh, Estábamos muy ensimismados en nuestra interna. Fernando con ganó. Sí. Eh, pero nos dimos cuenta que había otro debate en la sociedad. Por supuesto, esto que vos marcaste, hay una situación, una franja, un bolsón de pobreza importante, y ahí es donde tenemos que ir a demostrar que se puede ganar lo que hoy no se tiene. Y tenemos que generar ese voto esperanzador. La gente va a pelear cuando va a una elección, a pelear una postura. Y tenemos que lograr, y en esto, bueno, un esfuerzo de ir a casa por casa, a charlar con la gente, a escuchar. Creo que también esto del aislamiento de la pandemia nos aisló en términos de la política. El escuchar al vecino, el volver con una propuesta, el plantear si entendí lo que te está pasando y vengo con esta solución. Eso, estuvimos muy abocados al tema sanitario, muy abocados a los comedores. Estuvimos recordándolo otra vez con algunos referentes barriales nuestros, lo que había significado esos comedores que nacieron para el momento de la pandemia, del aislamiento, y que creo los tenemos que volver a reeditar para darle alivio. Hay una compañera que dijo, yo lo sigo trabajando en el comedor y hay cada vez más demanda. Bueno, ahí hay que atender esta situación que está pasando y tenemos que ir y seguir insistiendo en que lo que necesitamos es repartir la riqueza. No estamos tan mal económicamente. Lo que sí está pasando es que los laburantes no están ganando lo que tienen que ganar. Hay ¿Qué? producción, esto quiero decir. Sí, Nuestro eso te decía. país puede producir, hay producción, pero esa producción está rozando, digamos, a muy poca gente, o los sueldos son todavía muy, muy, muy escasos. No podemos, el peronismo no se puede aceptar que un laburante esté por debajo, su sueldo esté por debajo de la línea de la pobreza. No lo podemos admitir y tenemos que seguir laburando en ese sentido. Massa ya mostró que quería ir por ese lado y bueno, tiene que ir por ese lado, no hay otra. Es esa la expectativa que tenemos que tener en este momento cuando vayamos a votar, sabiendo que estamos pasando, muchos argentinos y argentinas, de una situación compleja. Hay otros que pudieron lograr el previaje, que Burlich no sabe qué es, tiene que entender que hay un previaje para las familias y además hay un viaje de fin de curso para los pibes que egresan de la provincia de Buenos Aires. Son dos cosas distintas. Tocan a distintos sectores. El previaje es más clase media e incluso para arriba, lo han gozado, y los viajes gratis para los pibes que egresan de la secundaria es que todos puedan disfrutar de ese momento que además es muy formativo. No es solamente un momento de placer, el viaje de egresados es un momento muy formativo y necesitamos que todos los pibes y pibas puedan pasar por esa oportunidad. No te quiero robar. Además de darle un alivio
a uno de los sectores que más sufrió en la época de la pandemia, que Al fue turismo. el turismo, los hoteles, la gastronomía. No te quiero robar más tiempo, pero te quiero hacer una pregunta para finalizar, para también, tomando tus palabras de esto de empezar a militar desde la esperanza, o desde una política esperanzadora, desde las propuestas esperanzadoras. También dijiste esto de que capaz que la pandemia, el aislamiento, etcétera, 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 también nos puso en un lugar un poquito de juzgamiento a aquellos que no comulgaban con ciertas ideas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que tiene que ser la militancia? Queda nada para las elecciones. ¿Qué se puede hacer un militante de a pie, alguien capaz que no está sindicalizado, capaz que alguien que no está dentro de un partido político, pero la verdad que teme por los derechos que tiene y anhela conseguir más derechos? ¿Cuál es el mensaje desde los sectores políticos o gremiales para este tipo de gente que dice, che, no sé ni por dónde arrancar, porque es esto? Estamos muy ensimismados en el juzgamiento, en la de la bronca, la de, che, no puedes votar a este, loco, se desespera, realmente la gente se desespera diciendo, che, flaco, por favor, no sé por dónde entrarte, no tenés que votar a esta gente, te lo pido por Dios. ¿Cuál es el Y mensaje para esa gente? hay que hablar, hay que entrar, no decir soy de tal partido, porque ahí los oídos se cierran, pero bueno, tenemos que conversar. Se define en el tercer tiempo del partido de fútbol, en esa cervecita que te tomás después o los mates que compartís, se define en la escuela. En la escuela tenemos que hablar de esto, no puede ser que no hablemos de cuáles son las propuestas. No es adoctrinamiento, es formación de ciudadanos. Desde Juntos por el Cambio nos plantean que los docentes estamos generando adoctrinamiento. Claro, porque si explicamos todo lo que hoy está en juego, ellos pierden, no quieren que lo hagamos. Pero bueno, hay que plantear cuáles son las propuestas reales que tiene cada uno de los partidos y, y tenemos que hablar en todo. La verdulería es el lugar más difícil, ¿viste? Cuando ves los precios, no sabes qué decir, pero Claro, hay que hacerlo incluso ahí, la en la carnicería. cola del colectivo, en la Sí, carnicería. Claro, porque la carne es un poco más cara que la verdura, así que está siempre, ¿viste? complicado. Pero vas y ves el morrón a lo que está. Pero bueno, hay que plantear que los alimentos hoy para un sector grande de nuestra población no pagan IVA. Es un montón de guita para los bolsillos de la gente. Y después que se saquen la cuenta DNI y que vayan los días que hay descuento, que aprovechen esa política de la provincia de Buenos Aires, que es muy interesante. Eh, Excelente, Hay que María. seguir trabajando, pero el voto, a ver, la caravana nos sacó del ostracismo, sentimos, bueno, estamos en la calle de vuelta, la alegría, lo que significó eso, el acto en Ensenada, necesitábamos también esta mística, expresarla. Pero el voto hoy se va a definir con la charla, con la mesa familiar del domingo, el Día de la Madre, respetemos que es el Día de la Madre, pero si logramos que algún sobrino o que algún tío cambie el voto, va a ser un buen regalo para la madre. Se define a porotitos. Claro, se define de a porotitos. Es así, es Eh, así. Y entender que el ir a votar es un derecho, que tenemos el voto obligatorio, pero en realidad es un derecho. Ese día todos valemos lo mismo. Todos influimos de la misma manera en nuestro país. Tenemos que ir a ejercer ese derecho y votar por la esperanza, votar por la bandera celeste y blanca, como lo dijo Massa en el último debate. Muchísimas gracias por haber venido, María. Muchas gracias por el Gracias a tiempo. ustedes. Muchas gracias a todos ustedes porque hasta acá ya saben lo que tienen que hacer, le dan like, comparten. Esto fue Ciudad La Tour, nos vemos en la próxima.